ocupados y preocupados de la COVID y de sus variantes. Estamos con el doctor Claudio Olmos, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, coordinador de la Unidad de Investigación de Clínica INVISA, exdirector de la Sociedad Chilena de Epidemiología, magíster en Salud Pública y doctor en Metodología de la Investigación en Salud Pública. Doctor Olmos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José, gusto de saludarlo y estar nuevamente con todos nuestros auditores. Bueno, Muy fíjate buenos que, días. disculpa, no te interrumpí, María José, estaba No, saludando. estaba saludando nomás. Fíjate que nosotros conversamos el primer día hábil del mes de ¿Verdad? enero. Sí. El 3 de enero estuvimos conversando y ahí estaba viéndose y estaba en una etapa naciente la propagación de la variante Omicron en el país. Hoy día que estamos a 7 de febrero, ¿qué ha cambiado desde aquella época hasta ahora, doctor Olmos? ¿Se cumplieron los pronósticos, lo que se esperaba? Sí, la verdad que en ese momento hablamos justamente de la alta transmisibilidad que tenía Omicron, que las mutaciones que tenía esta variante la hacían muchísimo más contagiosa, pero ya a un mes de esa entrevista, Sí. hoy sabemos que Omicron es 3 veces más contagiosa que Delta. Y se recuerdan, en ese momento ya hablábamos de que Delta era altamente contagiosa. Por lo tanto, lo otro es que la cantidad de casos que han habido a nivel mundial es un cambio completamente, es un giro explosivo a nivel mundial. La verdad que superó todos los récords de contagiosidad y de carga de enfermedad. Tanto así que actualmente en Chile el R, que es la velocidad con la que el virus puede propagarse, está en 1,7, que es altísimo. En algún momento llegó a estar dentro de los virus más contagiosos de los cuales se conoce. Por lo tanto, efectivamente, tal como lo comentamos, Omicron mutó a el coronavirus mutó a una versión muchísimo más contagiosa. Pero por otra parte, en ese momento también conversamos que los virus tienden a mutar para su propia persistencia. Sí. Y en ese sentido, un virus que muta hacia una variante que mata al hospedero, al huésped, se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Se va debilitando. Exactamente, se va debilitando. Y en ese sentido, lo que ocurre con Omicron es que mutó a una variable más contagiosa, pero sin duda que es más benigna, puesto que una de las de las tantas mutaciones que presenta esta variante, pareciera ser que tiene menos afinidad por básicamente el tejido pulmonar. El virus ataca principalmente a otras áreas, manifestándose principalmente como una ira alta, una infección respiratoria aguda alta, como la conocemos como un resfrío, una rinofaringitis, ese tipo de cuadros. ¿La rinofaringitis es la alergia, doctor? ¿Una especie de alergia? ¿La rinofaringitis? Normalmente la gente, claro, se refiere a la inflamación de las mucosas nasales y faringias, que puede ser debido a alguna alergia, pero también puede ser debido a algún virus, digamos, el resfrío común. Y en ese sentido se manifiesta Omicron principalmente como un resfrío con síntomas leves, con fiebre, pero que es más bien puntual, de un solo día, y no en todos los casos. Y en ese sentido ha generado muchísimo menos cuadros que requieran ser hospitalizados. Y los pocos que se hospitalizan, principalmente es con síntomas bajos a moderados, a los que están más susceptibles de llegar a estar hospitalizados por este contagio son justamente las personas que no están vacunadas. Doctor, ¿la variante predominante en Chile es Omicron al día de hoy? ¿Eso está claro? Ya. Así es, sí. En este momento la variante Omicron es la que tiene la mayor cantidad de casos circulando. Ahora, tampoco sabemos
si es que los pocos hospitalizados que están en este momento por coronavirus lo hacen por Omicron o por las pocas variantes de Delta u otras variantes que estén circulando, porque no... ¿Sí? Sí, no, que esa era la duda que nos planteábamos también hace unos días atrás, es decir, si existe a nivel estadístico esta diferenciación en cuanto a las cepas. Si bien se señala que Omicron es la predominante, pero tampoco se sabe cuántos tenemos Delta y así sucesivamente. No sé si me entiende la idea. Sí, claro. O sea, lo que se sabe es la vigilancia que realiza el Instituto de Salud Pública y se hace a través de un muestreo de los casos ambulatorios que van apareciendo. Sin embargo, este análisis no se hace para los pacientes hospitalizados. Cuando un paciente se hospitaliza, no necesariamente se envía a analizar el genoma de la muestra para ver de qué variante se trata. O sea, el paciente se trata por coronavirus y en el fondo se aborda el caso. Pero no es que sepamos efectivamente si los que están hospitalizados lo hacen por la variante Delta o por otra variante, ¿no? Solo tenemos las cifras globales. Al respecto, quería comentarles que son buenas noticias las que hemos observado en este último mes en relación a la hospitalización con Omicron, puesto que la ocupación de camas UCI en general se ha mantenido estable, sigue cercano al 85% en general de las camas UCI, y de esas solamente un 20% está ocupado por pacientes con coronavirus que han requerido ser hospitalizados, ¿no? Lo que sí hemos visto es un pequeño aumento en las camas de baja complejidad, es decir, pacientes que quedan hospitalizados en sala o en UTI. De eso ha habido un aumento en la última semana de un 8% aproximadamente. Por lo tanto, en eso hay que tener ojo. Las camas UCI no han aumentado, pero las hospitalizaciones en general sí han aumentado. Por lo tanto, hay que estar muy alerta respecto de si esto fue un hallazgo incidental, porque a lo mejor muchas personas ocupan el mes de enero para realizarse distintas intervenciones, o si efectivamente es la antesala de un pequeño aumento en camas UCI debido a coronavirus. Sí, a pesar de que este virus se vaya debilitando, ¿verdad? Y se haga siendo más benigno, también hay preocupantes cifras de fallecidos. Por ejemplo, en esta semana, la semana que ya pasó, los decesos confirmados por el virus cerraron en 303. Y según una nota, acá la tercera dice que es una cifra mayor que cualquiera de las semanas donde impactó la ola de la variante Delta. Por lo tanto, yo no sé si esto va a seguir al alza. Sería muy preocupante también que, a pesar de que, como señala, en las camas UCI no son tan malas noticias, en verdad, en cuanto a su ocupación, los fallecidos se siguen manteniendo. Hay un tema clave, María José, a pesar de la vacunación, que también llama la atención. Lo que pasa es que tiene que ver directamente con la cantidad de casos que existe. Sin lugar a dudas que Omicron presenta una letalidad que es menor a las variantes anteriores. El año 2021, por ejemplo, el 2020, coronavirus presentó una letalidad por sobre el 3%, hoy estamos cerca del 2%. De las personas que se enferman, ¿cuántos fallecen? No de la población general, sino que solo aquellos que se enferman. Sin lugar a duda que tiene una menor letalidad. Sin embargo, la cantidad de casos es tal que, aunque la proporción de personas que enferman gravemente sea menor, como hay tanto caso, vemos en las cifras generales que aumentan, ¿no? Entonces, hace algunas semanas se había proyectado para Chile un pic de 43.000 casos diarios. Sí. Afortunadamente, y ahí uno tiene que pensar si es que cuánto de eso influye la comunicación adecuada del riesgo, empezamos a observar una pequeña desaceleración.
no un descenso, sino que ahora ya no está aumentando tan rápidamente, sino que está desacelerando. Es decir, eso nos indica que estamos cerca de llegar al pic. Probablemente el pic no va a llegar a 43.000, ¿no es cierto? Hemos estado en un promedio de 37.000 casos. Eso es diario, ¿verdad, doctor? Sí, diario. Sí. Diario. Y esperamos que eso pueda efectivamente disminuir con el paso del tiempo. Sin embargo, si es que nosotros no ponemos un freno a este aumento de casos explosivos que hemos tenido, podemos tener una mayor cantidad de número de fallecidos. Sucedió ya en España. En España, la ola de... ellos cuentan las olas de forma distinta a nosotros, ¿no? Ellos van como en la sexta ola. La sexta ola provocada por Omicron, a pesar de ser Omicron mucho más leve que las variantes anteriores, ha provocado mayor cantidad de fallecidos que las olas anteriores. Mira. No que la primera, pero sí que la segunda. Y ese fenómeno se debe principalmente a que la cantidad de casos es muchísimo mayor, que es un poco lo que estamos viendo acá. Entonces, en el fondo, uno dice, mira, son muchos casos, pero es más leve. De acuerdo. Pero resulta que si son demasiados los casos, de todas maneras vamos a tener más fallecidos. Doctor, que es lo pero que ¿aún no superamos nuestra primera ola o sí? Todavía no. No. En casos, por supuesto que sí, pero en fallecidos no. Aún el comportamiento ha sido un poco más benigno en ese caso, pero uno no puede bajar la guardia. En esto depende crucialmente la vacunación. Y es que yo creo que ahí hay que ser muy majadero, y es que se ha demostrado que las vacunas son altamente efectivas y seguras, pero al cabo de 6 meses han ido perdiendo su eficiencia. Por lo tanto, se requiere de una tercera dosis. Y si bien o de una cuarta en su la caso. vacunación con el esquema completo, primera dosis y segunda dosis, fue un tremendo éxito, en el refuerzo de tercera dosis estamos al debe todavía. Tenemos un 62,7% de vacunados con tercera dosis o dosis de refuerzo. Y recuerda que hoy día empieza la vacunación de la cuarta dosis también. Y hoy día, de personas que ya han empezado, claro, para los mayores de 55 eso. años. Exacto. Y eso precisamente porque es muy necesario. En el fondo, si tú tuviste la primera y segunda dosis, pero fue hace más de 6 meses y no te has vacunado con tercera dosis, es como que no te hubieras vacunado. Mira. Entonces es necesario reforzar aquello. Y también he escuchado mucho a propósito de lo que está pasando en Finlandia, Suecia, Dinamarca, que levantaron las restricciones completamente. Eso te iba a preguntar. Doctor, se adelanta las preguntas. Está muy bien. Declarando el fin de la pandemia. Sí. Como que, ahora lo que quede, que todos se enfermen, porque total es leve. La verdad es que en algún momento es posible que en Chile podamos llegar a eso. ¿Es como un carácter endémico de la enfermedad, doctor? Pero ¿qué condiciones reúne Dinamarca, por ejemplo, que no reunimos nosotros para decretar el fin de la pandemia? No, primero, comentar que este tipo de decisiones casi nunca son íntegramente sanitarias. Mira, ya hay un tema de una presión social que se combina con un mensaje político, por lo tanto, lamentablemente no podemos solamente mirarlo desde el punto de vista sanitario, pero sí ellos asumen una cantidad mayor de vacunados. Sin embargo, en Chile tenemos un excelente cobertura de primera y segunda dosis, no así de tercera dosis. En este momento se estima que, a pesar de que uno siente que o todo el mundo se enfermó o muchos ya están vacunados, así que como que no debiera tener problemas para nosotros, se estima en el último informe iCovid de que más de la mitad de los chilenos actualmente están susceptibles de infectarse por Omicron. ¿Sí? Entonces, uno pensaría que dice, no, ya queda muy poca gente que se puede enfermar porque o bien ya está vacunado,
eso lamentablemente no es así todavía. Necesitamos reforzar la comunicación para que se vacunen con tercera dosis y ahora iniciar la cuarta dosis, aun cuando te hayas puesto ya la tercera dosis. Es decir, hay que asumir que pasados 6 meses tú ya no estás protegido. Hay que entonces recordar la importancia de la vacunación y esta frase que ha dicho aquí en Buena Costumbre el doctor Claudio Olmos, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, es que aún habiendo completado las 2 dosis, transcurridos 6 meses, es como si no se hubieran vacunado. Por lo tanto, hay que ponerse la tercera dosis y la cuarta según corresponda, porque si no, no sirve. Así que las declaraciones del doctor Olmos aquí en Buena Costumbre, agradecidos por conversar con nosotros una vez más, doctor, y que tenga una muy buena semana.